Buenas tardes a todos. ¿Qué te parece, Celso, si comenzamos a las 5:10? Carlos se está instalando para grabar. Bueno, dale, Lisa, avísame nomás cuando empezamos. Dale. Celso, antes de empezar la clase, les puedo contar que ya está el planeamiento habilitado en el aula virtual, que en la parte de formalidades pueden descargar y están las fechas de los parciales y del trabajo práctico. ¿Qué les puedo decir ya ahora antes de empezar la clase? Sí, Lisa. Para que tengan ya presente que tenemos, hoy es el 22 de marzo, tenemos dos clases más y después ya tenemos el primer examen parcial que es el 12 de abril. El segundo parcial es el 24 de mayo, el 31 de mayo es la entrega de trabajo práctico y el 7 de junio es la recuperación del trabajo práctico o parcial para los alumnos que no pudieron participar del examen por alguna situación que se pueda justificar. Cuando digas nomás Celso, ya se puede, creo que ya está Carlos para comenzar a grabar. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, ya está Hola. grabando, ya está grabando. Bueno, ese ya fue el aviso, Celso, ya podés comenzar. Dale. El aviso de que está el planeamiento. Bueno, ahí está. Muy buenas tardes a todos, a todos. Buenas tardes, queridos profesores. La profesora Clarice, está también el profesor Carlos, la Buenas profesora tardes. Lisa. Bienvenidos. Buenas Hoy, tardes. hoy vamos a seguir hablando sobre el momento greco-latino y nos tocaría desarrollar en todo caso lo que sería Roma. Entonces voy a compartir material. Es una ventana. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, esta parte de Roma, quizás en nuestra cultura, en nuestra imaginación de la vida cotidiana, está un poco más presente que la griega. No sé, por muchos acontecimientos probablemente, pero ambos forman parte de la memoria de Occidente, del cual nosotros culturalmente también dependemos en esta parte del mundo. Una de las grandes civilizaciones que yo creo que lo que hizo principalmente fue expandir por todo el mundo antiguo la cultura griega fue la romana. No solamente la griega, sino de las demás culturas que ellos iban incorporando dentro del imperio. Acá nosotros en esta primera imagen podemos ver el Panteón de Roma, que es un edificio, un ícono de la ciudad antigua romana, en la ciudad de Roma actual. Así es que si por ahí tenés la suerte de ir a Roma y no entraste en el Panteón o no lo visitaste, como que no te fuiste a Roma. De la misma forma el Coliseo y algunos edificios, programas arquitectónicos muy importantes que han quedado desde entonces.
Pero ¿cómo fue el tema de Roma? Nosotros podemos asistir, ¿verdad?, a la historia y podemos ver, ¿verdad?, que los romanos, eh, en su nacimiento, tomaron, por ejemplo, Etruria. Los etruscos fueron una civilización ya bastante desarrollada en su momento, que tenían una imaginería y una cultura, una identidad, como se dice, propias. Digamos que quizás los etruscos hayan estado tan distantes, por ejemplo, de la ubicación de San Lorenzo como más o menos la ciudad de Asunción. Así que dentro de su proceso de conquista romana, por incorporar las civilizaciones más cercanas, los grupos humanos más cercanos, entonces iba incorporándose eso en lo que sería posteriormente su gran imperio. Los etruscos desarrollaron algunos programas arquitectónicos. Probablemente los más interesantes fueron aquellos de enterramiento y algunas cuestiones como el templo. Hay como una suerte de proyección de que la tipología de templos quizás no sea tan distinta a la de las viviendas. Pero acá podemos ver, podemos apreciar que ellos tienen unos pilares que están sosteniendo parte de un cerramiento superior y por ende están asistiendo a una forma de arquitectura como la que dice Aparicio Guisado en su libro, ¿verdad? Acá tenemos una presencia estereotómica, que es la que está próxima a la arquitectura con respecto al muro, y aparece también alguna presencia, digamos, tectónica, que es la que él después en su libro relaciona más con lo que no es arquitectura, o en todo caso lo estaría conformando. Entonces hay algunos elementos arquitectónicos y algunas propuestas constructivas que los romanos van a ir incorporando a su propio sistema constructivo, a la evolución de su propio sistema constructivo. El origen de la ciudad de Roma también se remonta a la mitología, por eso dicen que dos hermanos fueron amamantados por una loba, y más o menos esa es la historia que da pie un poco al origen de la ciudad. Y podremos también ver que el Imperio Romano se va a extender a lo largo de Europa, a lo largo de toda la Europa, tomando parte del Asia y tomando parte del norte de África. Ya habíamos visto nosotros que los griegos, aparte de la situación continental, digamos, europea, también tenían una presencia oriental y también tenían un desarrollo, digamos, en el sur de Italia. Y posteriormente, cuando fue mayor imperio, fue tomando gran parte de su cultura, inclusive el norte de África. Cuando Roma, digamos, en el periodo ya helenístico, llega a conquistar a Grecia, prácticamente va a ir absorbiendo todas las demás civilizaciones, todas las demás comunidades que están en torno a él, ¿verdad?, para armar una civilización, por decirlo así, nueva. Podemos decir que los romanos incorporaron elementos de la arquitectura griega, tomaron los elementos, por ejemplo, de sus órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio, pero en su proceso le van a incorporar otros elementos nuevos más, como el toscano y el compuesto. Para los griegos esto se debatió como forma bella allá por el siglo V antes de Cristo, con el cual también incorporaban aquellos conceptos que le eran propios en el manejo del control de la belleza, algunos elementos como la armonía, la simetría, el canon, la sección áurea. Esto le va a permitir el control del edificio, no solamente formal, sino que también esa experiencia formal va a devenir en un proceso constructivo que va a permitir que esto ocurra. Habíamos visto en la clase anterior que las limitaciones físicas del crecimiento, por ejemplo, de un edificio, también tenían una limitación técnico-constructiva, de acuerdo al material que ellos disponían para entonces. Los romanos van a tomar una gran cantidad de aportes griegos, pero al mismo tiempo van a incorporar y van a ir inventando los suyos, que son nuevos. De manera que la arquitectura romana va a ir articulando estos elementos para ir armando espacios. Como suele decir el profesor Sosa, los romanos van a generar una articulación espacial. Aquella que se refiere cuando vos estás atravesando del exterior a un interior y en ese transcurso se establece, por ejemplo, un espacio intermedio.
Ya habíamos visto también que la piedra como material solo deviene de una cantera. Podemos decir que es un aporte constructivo cuando, por ejemplo, el material permite la posibilidad de la ejecución de un elemento constructivo. Ya habíamos visto, por ejemplo, que el émbolo en el interior de una columna o en el interior de un orden griego sirve para unir o por lo menos equilibrar o establecer una suerte de eje en el interior en su acople entre, digamos, cilindro y cilindro. Eso sería un aporte, digamos, constructivo. El émbolo es, digamos, es como un cilindro. No tiene ornamentación, no tiene nada. Su función y su misión es esa. Y también podemos ver que el capitel, que en este caso vemos un ejemplo, el capitel permite el paso, la transmisión de los esfuerzos a partir del dintel al fuste. Pero ¿cómo se hace eso? Puede ocurrir perfectamente bien sin que el pedazo de piedra se someta a una cuestión morfológica o en todo caso simbólica, como en el caso de los capiteles que responden a los órdenes. Pero no es solamente su mirada constructiva, porque los griegos lo han mirado desde la instancia arquitectónica para transmitir información. Bueno, hoy día si un cliente te llama, vos ya tenés todo el proyecto, qué suerte, me llamó, me pidió el proyecto, ya le hice todo, dice, no, Arqui, yo no quiero así, te voy a mostrar allá en la casa de mi sobrina que está acá a 2 cuadras, te voy a mostrar cómo hicieron el quincho de la galería, te voy a llevar para que vos veas, pum, ahí ya viene la primera complicación a todas las teorías que vos asististe en la facultad, porque vas a tener que pasar por un criterio de decidir y definir qué va a pasar contigo en esa propuesta arquitectónica que te han pedido hacer. Y vos vas a ver que es una galería normal y corriente, como hoy día ocurre, que está hecho con algunas piezas de hormigón prehecho, que vos le pedís al maestro para que ensamble las piezas. Tiene un capitel que no responde a ni uno de los estilos que habíamos visto y que, digamos, una suerte de vigas de madera para un techo de tejas, apoyándose sobre él y nada más. Ahí está la galería, ahí está el quincho. No hace referencia a ningún discurso probablemente de estética, no se preocupa por la belleza, no establece una vinculación con el tema de la mitología ni los dioses, ni le da una suerte de jerarquía a ningún tipo de edificio. Para nosotros hoy pasa eso como una instancia ya inclusive hasta casi funcional. Bueno, pero en el mundo romano y griego y los otros periodos que van a venir después, la arquitectura sí tenía como esa consagración de la forma en su misma carne, en su misma materialidad. Era un acontecimiento en sí. Bueno, entonces, este proceso que nosotros podemos ver acá se va a determinar en diferentes etapas. Cada una de las etapas del momento romano va a tener diferentes cuestiones. Bueno, está por venir la Semana Santa y cuando viene la Semana Santa siempre yo le digo a la gente, fíjense en las películas cómo aparece la inventiva arquitectónica. Interesante las películas porque nosotros no estamos en el momento histórico para poder vivenciar eso. Y si es que quedan algunos vestigios de esos espacios romanos o griegos, pero en este caso romanos, dentro de la ciudad de Roma, ya están dentro de categoría de ruinas o de algunos monumentos. El cine de Hollywood inventa una escenografía para poder desarrollar ahí algunas secuencias que forman parte de la trama de su película. Y en ese momento es donde también aparece la arquitectura, pero como una escenografía. Y es interesante ver cómo la aplican, cómo es que aparece. Y suele aparecer en algunos momentos, en algunos casos, cuando, por ejemplo, en la película Ben-Hur está corriendo en el Circo Máximo o hay algunas tomas del Coliseo, cómo se va a presentar los diferentes casos de utilización del orden. Entonces, el capitel, solamente el capitel, pero como tiene una incorporación dórico, jónico y cónico, tiene un aporte arquitectónico, lo mismo que el fuste. Por lo tanto, el orden arquitectónico como tal es un aporte arquitectónico. Pero si es que lo miráramos solamente como un referente para una cuestión constructiva, sería un aporte constructivo. Los romanos van a tomar gran parte de estos elementos, pero también van a agregarle algunos nuevos y los van a ir como misturando.
Por un momento van a tomar mucho la piedra y después van a ir tomando, por ejemplo, el ladrillo, que en este caso sería como una suerte de opus, que nosotros vamos a llamarlo así, y al mismo tiempo el hormigón romano. Eso le va a permitir, digamos, mejorar su imaginario espacial. Y finalmente, de acuerdo a la disponibilidad del material en el sector, en el territorio donde Roma está gestando su conquista, va a utilizar uno u otro. En algunos casos sus acueductos tienen gran presencia de piedra y en otros casos hasta de revestidos. Roma va a tener algunos otros espacios más importantes. A diferencia de Grecia, de las ciudades griegas, que se componían de un ágora y también tenían la presencia de una elevación importante, como una suerte de cerro sagrado, cuando los romanos van a poder construir la ciudad prácticamente en un terreno plano, por decirlo así. Su tecnología no va a depender mucho de las cuestiones naturales del terreno, sino que ya disponen de ese imaginario. Los griegos, para trazar una suerte de teatro, tenían que tomar la disposición de la topografía del terreno para generar una suerte de anfiteatro y de esta manera, digamos, poder concertar hasta inclusive una muy buena acústica. Los romanos van a tomar de cero, de un nivel plano prácticamente van a ir arriba. Entonces, esa también es una característica importante. Y también la presencia de algunos edificios que, de acuerdo a los cortes históricos de Roma, van apareciendo con jerarquía. Uno de ellos, y tal vez uno de los más importantes, que van digamos, a destacar en los foros romanos, sería, por ejemplo, la Basílica Romana. Ese espacio público que se había concertado, que se había conformado en el imaginario griego como ágora, acá sí responde a una cuestión de espacio público llamado forum o foro. Y había tantos foros de acuerdo a los hombres fuertes que existían en Roma. Digamos que a lo largo de algunos foros también se conformaba la presencia de algunos templos, de algunas deidades, a quienes los romanos, que eran paganos, rendían culto. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Basílica Romana, y es muy importante la Basílica Romana, porque luego esta tipología, digamos, de basílica va a influenciar la mirada cristiana, digamos, de la religiosidad. Entonces, podemos ver acá en una suerte de planta que la Basílica Romana tiene exteriormente una continuidad del material. Habíamos visto, de acuerdo a las experiencias del libro de Aparicio, que cuando existe una continuidad del material estamos ante la presencia de un principio constructivo estereotómico y posteriormente hay como una suerte, digamos, de muro discontinuo que se está trabajando con una suerte de columnas. Cuando aparece una suerte de columnas o columnatas, estas tienen una, digamos, presencia tectónica de la arquitectura. Bueno, ¿cómo podemos también analizar los sistemas constructivos que tiene una basílica romana? Cuando tiene muros, dijimos que tenía un sistema constructivo murario. La arquitectura también tiene en sus extremos una suerte de ábside. Cuando el ábside es, digamos, una sección de una cúpula, los romanos van a trabajar mucho estas formas porque ellos se caracteriza su arquitectura con la presencia de un elemento constructivo muy, muy importante para los romanos, para la ejecución de muchas de sus obras, que es el arco de medio punto. Hay varios tipos de arco, hay apuntado, hay peraltado, hay lobulado, trilobulado, van a ir apareciendo en el tiempo, en la historia, pero el arco de medio punto es el que los romanos más utilizaron. Y ese arco de medio punto que gira en torno a su eje es lo que arma una suerte de cúpula. Por lo tanto, si hay como la cúpula también es una suerte de bóveda, si es que hay una suerte de cúpula, entonces también podemos decir que hay un sistema constructivo abovedado. Vemos que el interior está sostenido, todo el cerramiento superior está sostenido por un sistema de columnas, que en este caso sería órdenes, y por lo tanto tiene un sistema trilítico. El sistema trilítico o adintelado o el sistema trilítico arquitrabado. Y al mismo tiempo podemos decir que está el sistema del cerramiento superior, que era un techo a dos aguas.
podemos decir que entre los aportes arquitectónicos de la basílica, en parte, por ejemplo, aparece el artesonado. Vamos a ir viendo algunas imágenes más adelante. Ese artesonado es como una suerte de cielo raso, que no solamente para cubrir el cerramiento superior o techumbre, sino que conforma en el lenguaje de la basílica una información, transmite un lenguaje visual. Podemos ver también que el acceso a la basílica es, digamos, a sus costados, y que inicialmente esto se lo planteó con diversos usos, pero su fuerza más importante es de cuestiones civiles, donde también el emperador solía atender a gran parte de sus magistrados, del pueblo, etc. Entonces, este edificio es importante por esa razón, y al mismo tiempo para conformar parte de los espacios públicos, los espacios exteriores que tenían esa categoría de espacios urbanos. Las ciudades romanas se van a constituir también por dos vías muy importantes. Bueno, estos son fragmentos, que va a ser el Cardo y el Decumano, y también va a tener programas importantes. Vamos a ir mirando esto. Bueno, acá tenemos la presencia de un teatro romano. Este teatro romano tenía una suerte de escenografía donde estaban todos los espacios necesarios para ese programa como tal. Y en torno a él, esto estaba erigido, estaba construido ya no con la pendiente del terreno, como en el caso de los griegos, sino que asistían a un nuevo sistema constructivo. Entonces, este nuevo sistema constructivo se va a dar en base a esto. Si uno se va a Roma, entonces uno puede ver que gran parte de los monumentos, algunos restos, vestigios que quedan, casi siempre presentan una característica como esta. Entonces, los romanos van a inventar también el hormigón romano, que tenía un componente muy importante, la puzzolana, aparte de la grava y también la arena. ¿Y cómo va a trabajar esta suerte de hormigón romano, que en algunos casos también se le tiraba parte de los mismos ladrillos que nosotros vemos acá, como una suerte de cascotes? Hoy día también a eso nosotros le llamamos hormigón ciclópeo, pero esta característica plástica de este material le permite a los romanos poder erigir grandes espacios. ¿Y cómo lo van a hacer eso, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que se presenta en este caso se presenta como un revestimiento. Opus es el ladrillo. Y bueno, entonces el opus salía de las fábricas romanas. Fabricar le llamaban a los lugares donde cosían estos ladrillos, ¿verdad? Y estos ladrillos tenían diferente posición, diferente encastre dentro de un edificio. Había opus caementicium, opus reticulatum, opus incertum, que es más o menos como hoy te dice tu cliente: yo quiero ladrillo en sardinel y también quiero en punta diamante. O sea, mucho tiempo estuvo de moda eso. Uno no sabe ni de dónde viene, pero a la gente le gusta y dice: ¿sabes qué, Arqui? Este diseño minimalista de la muralla está genial, pero yo no quiero ese. Yo quiero con punta de diamante. Y decís por dentro, ¿verdad? Igual nomás le pones la muralla minimalista y después una semana ve que trae el albañil y hace otra vez lo que quiere, ¿verdad? Bueno, pero en los romanos tenían como una suerte de uniformidad de criterio en este sentido. Tenían variaciones de cómo van a colocar los mampuestos, de cómo van a colocar los ladrillos, y eso permitía una lectura bastante armónica en el conjunto. ¿Cómo va a ser con respecto a este tema? Van a construir, digamos, sí, adelante. ¿Alguna preguntita? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. No sé si te entendí bien. Opus es como el nombre del modelo de ladrillo. Los romanos le llamaban a ladrillo opus. Así es. O sea, vamos a suponer que mañana vos quieras abrir tu oficina y le puedes llamar opus. Entonces, van a pensar, esto es erudito, tiene que ver con algo romano o algo por el estilo. Por ejemplo, una de las formas de letras de los romanos, del diseño gráfico, una de sus tipografías se llamaba capitalis. Entonces, a tu librería vos les podés llamar capitalis, pero necesitas saber la traducción de esa palabra para poder ser entendida, ser apreciada. Bueno. Entonces sería un sinónimo nomás, ¿verdad? De ladrillo.
Y sería como una forma de llamarle ladrillo, pero los romanos le llamaron opus. Digamos que ese es su nombre de este momento, ¿verdad? Sí, gracias. Armaban, sí, bueno, gracias por preguntar. Así como nosotros, para el hormigón armado, hay gente que dice, de repente en el examen hacemos algunas preguntitas y ahí hay como una cascarita de banana, ¿verdad? Entonces decimos, los romanos utilizaron hormigón armado, verdadero. Nunca puede haber hormigón armado en los edificios romanos, porque ellos no conocían el hierro como va a venir en el momento moderno. En ese sentido no es posible. Los romanos sí tenían un hormigón ciclópeo o un hormigón romano. Entonces, así como nosotros establecemos un encofrado para poder verter en él, o sea, el armado de las varillas y luego todo el hormigón, como nosotros conocemos para que sea hormigón armado, el encofrado controla el fraguado y una vez que esto obviamente llega a su punto, retiramos. Esta tecnología no tenían los romanos, pero ¿qué hacían? Construían los muros de ladrillo, digamos, con la trabazón de uno de estos discursos, reticulatum, incertum, caemeticium, esto por ejemplo es reticulatum, y en torno a eso, una vez conformadas las paredes, iban vertiendo el hormigón romano, que eso cubría hasta los últimos intersticios, agarraba todo. Y a partir de allí se establecía esto. Ya en algún momento, por ejemplo, el profesor San nos decía que, digamos, del seguimiento que él estaba haciendo del edificio de Solano, que el pabellón, el ISA, en algunas partes, digamos que los ladrillos que trabaja el profesor lo vierte así. En otras partes ya viene prehecho y en otras partes el ladrillo aparece revestido. Pero es una experiencia sumamente interesante para poder analizarlo, porque los romanos trabajaban prácticamente con estos materiales, en el caso del profesor Solano también, pero son puntas muy, muy lejanas, obviamente, en el tiempo. Simplemente lo que yo tomo esto es como un mecanismo para entender cómo es el tema de esto, ¿verdad? Cómo vamos a moldear una enorme masa llamada hormigón para que tome algunas formas. Y eso también va a ser posible gracias a la presencia del arco y gracias a la presencia de la bóveda. Los romanos trabajan con el arco de medio punto. Cuando el arco de medio punto yo estiro de forma longitudinal, bueno, ahí tengo una suerte de bóveda. A eso le llamamos bóveda cañón. Pero cuando dos bóvedas cañón se intersectan, hay varios proyectos así, ahí aparece lo que llamamos una bóveda por arista. Los romanos trabajaron mucho la bóveda, inclusive un arco del triunfo famoso, muy conocido, el arco de Tito. Uno dice, bueno, parece que es una pared, pero no es solamente una pared, es un volumen tridimensional. En ese caso, el arco de Tito, que vamos a ver más adelante, es un monumento de carácter militar. Tiene un arco de medio punto, pero tiene profundidad, así que por lo tanto tiene una bóveda. Si alguien se fue a París y recorrió ahí por el Champs-Élysées y llega a la Plaza de la Estrella, puede irse al gran arco que tiene la Plaza de la Estrella y va a ver que es colosal y monumental la bóveda que hay ahí mismo en el interior del arco que forma parte de esa plaza hacia afuera, ¿verdad? También podemos apreciar que gran parte del muro romano también tiene estos orificios, porque los romanos también trabajaron mucho el tema del revestimiento. Acá podemos ver, fíjense nomás, este es un muro, acá vemos el hormigón romano, acá vemos un muro de ladrillos como el que tiene tu casa. Si tu casa tiene este muro de ladrillos, generalmente suele estar visto hoy día porque eso es casi como una tendencia. Pero dejarlo visto también hoy hasta es como un enfoque filosófico. En este caso, los romanos, esta era su forma de ser, era como su lenguaje. Y al mismo tiempo iban incorporando algunas cuestiones griegas. O sea que todo el monumento en piedra, como estaba planteado por los griegos, para los grandes programas romanos, eso ya no le valía, no resolvía la cuestión de la estática, la cuestión de los esfuerzos y los enormes pesos por cubrir. Entonces, en muchas partes de los edificios y monumentos hay como una suerte de incrustación de elementos en piedra.
generalmente mármol, y a veces estos mármoles también tenían elementos metálicos como el bronce como el hierro, y en algunos casos dentro del Coliseo romano inclusive están pintadas gran parte de las paredes. Cuando uno pinta la pared, prácticamente uno hace como que esa pintura ausenta el muro por momentos y te lleva a la misma ficción de lo relatado pictóricamente. Esa también es una cuestión por la que los romanos trabajaban. Esta parte del revestimiento que nosotros podemos ver acá, que se inicia en Roma. Recuerden que Roma en un momento va a dividirse en dos, va a estar el Imperio Romano Occidente con capital Roma y el Imperio Romano Oriental con su capital Bizancio. Entonces, va a haber como una separación, y algunas de las cuestiones que son, digamos, de algunos aportes arquitectónicos de los edificios romanos, como los revestimientos con la cerámica, estos famosos azulejos que nosotros llamamos, que los romanos utilizaban para revestir, ya sea pisos, ya sea parte de paredes, o en algunos casos bóvedas. Va también a trasladarse la técnica al mundo oriental, y ahí se va a desarrollar también de otra forma cuando lleguemos a el mundo cristiano, en este caso que va a ser, por ejemplo, bizantino. Ahí vamos a ver cómo ellos lo van a utilizar posteriormente ya esta tradición que se inicia en Roma. Un edificio muy importante que también fue desarrollado de esta manera, digamos que es el Panteón de Roma, que fue hecho en homenaje a Agripa, donde el Panteón, en cuyo espacio el emperador oficiaba de culto de varios ritos. Y podemos decir que este Panteón sí tiene algunos principios muy interesantes, ¿verdad? Los dos principios tiene. De momento acá no tengo toda la foto, pero vamos a ir analizando con las demás imágenes. El Panteón romano, digamos que tiene una cúpula. Y al mismo tiempo todo el tambor y la cúpula en la parte exterior tiene toda una incorporación muy cercana del imaginario griego. Tiene un pórtico de acceso que tiene una suerte de columnata de órdenes y al mismo tiempo un frontón. Hay que tener en cuenta que los romanos incorporaron el concepto de fachada que no había, por ejemplo, en Grecia. El Partenón griego era como una escultura, yo pienso así, como una suerte de escultura ofrecida a la luz. Fíjense nomás las diferencias. El mármol, ¿cuánto pesa? 1 kilo de mármol es igual a 1 kilo de granito. Hola. ¿Dijiste, profe? ¿Podrías repetir? 1 kilo de mármol es igual a 1 kilo de granito. Sí. Bueno, pero ¿cuál es el peso visual entre ellos? ¿Cuál de los dos pesa visualmente más? Asumo que el mármol, porque se ve más denso. El granito. ¿El granito de qué color es? En el caso de los egipcios, ¿de qué color era? Generalmente, hasta en sus grandes esculturas, era más oscuro, de tendencia negruzca, en algunos casos negro. Y el mármol, por lo general, nosotros lo contemplamos como blanco, la de tendencia blanquecina o blanco, como lo que se obtenía de la cantera del Monte Pendel. ¿Qué iba a pasar si el Partenón estaba hecho totalmente en granito negro? Iba a mantenerse en pie, por ejemplo, si estaba como fue hecho con el mármol blanco. Sí, pero el lenguaje iba a ser diferente. Exactamente. Lo que iba a transmitir iba a ser un poco más pesado, quizás. Sí, el peso visual, por ejemplo, va a ser enorme. Entonces, profe, los colores oscuros se perciben como más pesados. Según Dondi, sí. Y según algunos teóricos, sí. Ahora, obviamente los griegos utilizaban el mármol porque es el material que tenían, digamos, desde su discurso poético, es el material más próximo a su realidad. Y ya vemos, por ejemplo, cómo los egipcios utilizaron también granito y también utilizaban la piedra arenisca, que es lo que tenían también muy cerca como cantera. Cuando vos entras en el Panteón de Roma, vos ves piedras que tienen que ver con
Lo que pasa es que el mármol, algunos tonos de mármol que vienen de algunas canteras de lo que hoy es la Italia moderna, pero que antiguamente era el Imperio Romano, combinados acá son un espectáculo. Obviamente que esta es una foto en blanco y negro, pero nosotros podemos apreciar inclusive que la textura del piso tiene diferentes colores. No es como que te vas acá a un negocio sobre la avenida José de Ayala y estás eligiendo diferentes tipos de piso para hacer un dibujo en el piso. Sin embargo, acá esto tiene, digamos, una connotación. Algunos estudiosos de este edificio dicen que tiene una profunda relación formal con el resto del edificio y que guardan también cierta simbología. Entonces, pero acá estamos utilizando como un material que opera como una superficie transitable. Pero sin embargo en el muro aparece revestido. Esto que está acá aparece revestido. Y podemos ver que el muro también tiene, digamos, sustracciones. En algunos casos aparecen como adiciones. Estos elementos que nosotros vemos acá como algunos órdenes aparecen por momentos para, digamos, articular el espacio o conformarlo, pero literalmente no están soportando gran parte del edificio. Esta suerte de, digamos, de sustracción que va a contener algunas, que contenían antaño, ¿verdad?, imágenes, lo que está haciendo articular el espacio. Acá está generando una suerte de aporte arquitectónico con su lectura propia, como acá vemos, por ejemplo, revestimientos. Y gran parte de la cúpula del Panteón de Roma ya está trabajada, digamos, con el hormigón romano y con una suerte de ladrillo que permite hacer esto, que en la Basílica Romana aparece como un artesonado, ese es su nombre, y acá también podemos hablar de artesonado. Algunos autores lo citan como casetonado. Y en el mundo de los ingenieros, por ejemplo, para alivianar el peso de las losas, dicen vamos a hacer nomás un casetonado. Pero el autor del libro, en este caso, estaría haciendo mención a esto. Tiene un desarrollo geométrico total. Por ahí pasa la cuestión de su belleza. Y todo esto que está acá, que nosotros vemos como una suerte de escenografía envolvente, la verdad que es la continuidad de un único muro. Y ese muro va a sostener en continuidad todo el resto de la cúpula. Entonces, para este espacio, digamos, único, ensimismado, jerárquico, y que tiene una articulación ahí arriba mismo, donde culmina la cúpula, al que le llamamos óculo, cumple algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, como principio constructivo, podemos decir que todo el cilindro y toda la cúpula tiene una continuidad estereotómica. Nace del suelo, continúa por el muro. Esa suerte que estamos hablando de la continuidad del material toma toda la cúpula y vuelve al suelo. Eso ocurre aquí como principio constructivo. Ahora nos vamos a la parte de su acceso, que tiene una suerte de columnata, que tiene un frontón, tiene un techo a dos aguas, y para transitar entre ese pórtico y todo este volumen que es el interior del Panteón, hay un arco del triunfo. Entonces, el exterior, donde tenemos todo ese frontón y los órdenes, ahí podemos decir que hay un principio constructivo tectónico. Entonces, tenemos los dos principios dentro. El frontón podría caerse con un terremoto, pero que no se cayó. Y también, en este caso, el interior de todo el Panteón resiste mucho más a los terremotos que inclusive ya hubieron en Italia. Cada tanto también ocurre, ¿verdad? Algunos aportes, digamos, arquitectónicos, podemos ver el óculo, que no solamente, porque hay pues gente que dice que el óculo es solamente de carácter funcional para iluminar el interior. Sin embargo, no, porque ahí están los ritos del solsticio y del equinoccio, por el cual hay algunos estudiosos que dicen que el interior del Panteón está sujeto a una cuestión del tiempo, que eso está trabajando como una suerte de reloj. Inclusive los romanos, digamos, tiran pétalos de rosa desde allá arriba. Muchísimo vos podés leer sobre esto. Algunas cosas ya no sabés si son ritos nuevos o algunos ritos fueron verdaderamente romanos, pero lo que sí que lo mantienen activo así. Bueno,
Otro aporte arquitectónico también es el revestimiento que tiene esto y también esta suerte de artesonado que tiene. El artesonado no es una salida caprichosa por hacerlo de esta forma. Digamos que los romanos inventaron, el arquitecto que hizo el Panteón de Roma es Apolodoro de Damasco, Apolodoro que vino de la ciudad de Damasco. Y en este caso, esto fue un recurso para alivianar el material y alivianar el peso del material. Es decir, que por esta razón también acá podemos interpretar el concepto del sistema constructivo. Recuerdan que el sistema constructivo es el conjunto de elementos arquitectónicos y constructivos que están íntimamente relacionados entre sí, que son como interdependientes y que se relacionan, se encuentran por algunas razones, no es que de onda nomás ocurre. Estos materiales todos reunidos, muro, orden, seguramente acá tenemos un dintel para todo eso, más el arco de medio punto, más la cúpula, todo lo que aparece aquí, están, digamos, por un lado tienen que salvar su propio peso, tienen que salvar todo el peso del edificio y también la gravedad. Estamos por dentro y bueno, qué lindo que es, pero si vamos a pensar solamente el peso que soporta la estructura en una parte de, digamos, el edificio, realmente es una locura. Ahí tenemos, por un momento allí salimos, digamos, de lo concreto y entramos en una suerte de abstracción porque no nos imaginamos cómo es. Acá podemos ver también desde el punto de vista estilístico cómo el orden es utilizado, digamos así, orden. En el caso de los romanos sabemos que el orden romano es el que descansa sobre, o se apoya sobre un pedestal, pero en estos casos tiene algunas diferencias, ¿verdad? Y también tenemos cuando el orden tiene una sección cuadrangular, se convierte en pilastra, cuando la pilastra está inclusive adosada al muro. Pilar es cuando tiene una sección cuadrangular. Y en el caso del edificio que vamos a analizar después, que es el Coliseo, ahí sí aparece, por ejemplo, el orden superpuesto. Más adelante, en el Renacimiento, va a aparecer el orden monumental. Poco a poco así, los arquitectos van a ir aportando algunos elementos arquitectónicos en la evolución de los estilos. Una característica del material que aparte de tener todo el hormigón romano, también tiene los revestimientos con mármoles. Se puede decir que gran parte de la cúpula en la parte superior fue hecha con la piedra pómez. ¿Alguien sabe qué es la piedra pómez? Yo conozco, pero quizás no de la manera correcta. ¿Y cómo es la piedra pómez que vos conoces? Puede ser. Se usa, por ejemplo, la que yo conozco se usa más de forma estética. Es una piedra yo conozco más cercanamente en el tema de todo lo que sería la estética de los pies, de las Sí, que tenemos nosotros y cosas así. Es una piedra muy porosa, sí. realmente. Digamos que es liviana. Uh-huh. Y es maleable. Esa misma piedra utilizaron los romanos para, digamos, toda la última parte de la cúpula. Cómo aliviar el peso. Y al mismo tiempo es impermeable, ¿verdad? O sea, que llueve por él y no le hace nada. Este tema de la cúpula que nosotros vemos por dentro, también por fuera tiene como una suerte de anillos que le confieren estabilidad a la cúpula. Toda esta cúpula, digamos que nace y se sostiene al mismo tiempo de todo el muro. Es como que el muro mismo se va a cerrar arriba, pero por cuestiones de estabilidad se va disminuyendo su sección. Es tan perfecta la geometría acá que no sabemos cómo fue construido. Perfecto, perfecto, perfecto. La profesora Lisa es profesora de geometría descriptiva, así que ella con unos rebatimientos te va a encontrar exactamente cómo es, les va a enseñar a encontrar exactamente todas las proyecciones, las vistas, los cortes, todo de este edificio. Y es sumamente perfecto. Como una suerte de continuidad y que rematan un eje, tenemos esto que luego va a caracterizarse mucho en otros periodos que van a venir después, como la culminación de un eje
de un rito religioso, ¿verdad? Y acá tenemos un arco de medio punto que parece estar simulando una suerte de arco de triunfo. Esto es el entablamento. Los griegos tomaron un entablamento recto, nunca tuvieron el curvo. Sin embargo, acá en Roma aparece un entablamento curvo. En el caso de los griegos, el entablamento era vital. El entablamento era lo que contenía el dintel y todos los demás elementos del dintel. Sabemos que si tenemos una columna o pie derecho, otra columna o pie derecho y uno horizontal o dintel, ya se sostiene con eso. Pero la columna tenía una suerte de detallado de estrías y de acuerdo a cómo era el capitel podía mover su estilo si era dórico, jórico o corintio. Y el entablamento no era solamente un dintel, tenía triglifo, tenía metopa, tenía cornisa, una serie otra vez de acontecimientos pétreos que van a estar contando sobre narraciones de una estética que lo vieron de esta manera y que así es como se va a armar parte de ese imaginario, pero todo eso sostenía al edificio. Una alteración entre los órdenes, esto hacía que se cayera todo, ¿verdad? Sin embargo, acá la cornisa o una suerte de entablamento recto es simplemente una manera de recordar o de rememorar algún acontecimiento de lo que pudo haber sido la estética griega. Acá este elemento, una suerte de cornisa, no hace nada. Y es la misma cosa que vos te vayas al centro de Asunción y vos ves una pared, un muro de una fachada tapa sobre una de las veredas. En su interior ya sabes cómo es, que está hecho con ladrillo, que está hecho con esta arquitectura ladrillera. Por fuera puede no tener ningún revoque, pero sin embargo las fachadas tapa están revocadas y tienen dibujos de pilastras, tiene ese famoso desarrollo de toda la parte del zócalo, después la parte de las pilastras o columnas embebidas y finalmente allá arriba toda la parte de la cornisa. Dividen su discurso y traen toda la historia greco-latina, pasado ya por el momento renacentista y también en algunos casos hasta de la revolución industrial, el neoclasicismo, a la fachada. Por eso es que es importante cuando recorremos el centro de Asunción o algunas ciudades del interior del país y se conservan estos rasgos, sería genial. En algún momento vino cuando entonces Nina Abramidou era la directora del CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Italia. Y cuando entonces yo estaba en la facultad, años 90, y salimos a dibujar, fue un proyecto, salimos a dibujar todas las columnas embebidas, pilares y pilastras de San Lorenzo. Yo recuerdo que se encontraron 127 tipologías distintas. Y seguramente todos esos dibujos se fueron a Italia, ¿verdad? Porque eran fabulosos. Es como, hoy vamos a suponer, hoy te vas a hacer un grupo de compañeros y decir, vamos a ir a dibujar la catedral de San Lorenzo. Bueno, y dibujamos, registramos la fachada, pero más interesante, por ejemplo, sería registrar todos los capiteles que todavía quedan, o registrar todos los fustes que quedan, registrar todas esas cuestiones arquitectónicas en una variante tipológica que hay hoy en la ciudad de San Lorenzo del año 2022. Si te interesa hacer de San Lorenzo, ese ya es el libro que no existe. Y ese es un trabajo final de grado que tiene ya nivel de libro. Entonces, ahí, y ese es solamente desde el punto de vista de la columna del orden. Pensá en todos los ornamentos que tiene, porque cuando hablamos de ornamento, de esto que puede estar acá, no es solamente para embellecerlo, porque está compartiendo, está transmitiendo una información. Ya no es el caso de Adolf Loos, ornamento y delito, en otro momento de la historia. Bueno, entonces, esta cuestión del orden superpuesto va a aparecer en la inventiva de este edificio muy importante que todos sabemos que es el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma viene del imaginario de dos anfiteatros griegos, se unen así y tienen una forma más o menos elíptica. El Hollywood lo llevó al cine y de esta manera lo inmortalizó. Ayer nomás en una clase de taller estábamos viendo la fotografía de Elizabeth Taylor y no sé, me llevó a descubrir otra vez la famosa película donde ella protagoniza a Cleopatra, que entra impresionantemente bajo un arco del triunfo. Ella venía en una enorme esfinge de piedra,
la gran reina de Egipto entrando en Roma. Cuando el cine era de verdad en su periodo de esplendor, de oro total, no había dobles ni efectos digitales, nada. Era la gente, y se sentía esa, como el autor de la película logró esa grandiosidad. Y bueno, entonces, imagínense si vos estás en el Imperio Romano y llegás hasta un edificio tan enorme como el Coliseo, y encima el Coliseo representa una dinastía, porque esto prácticamente es un objeto urbano de poder, como dijo un emperador, digamos al pueblo pan y circo, es una forma de entretenerle. Tantos problemas profundos tenemos en Paraguay, y la prensa, por ejemplo, hace eco de una actriz que vino y le llevaron en un yuyal ahí acá en la costanera, por ejemplo. Bueno, sin embargo, los problemas profundos del país quedan a un lado. Más o menos así, yo quiero entender que quizás también haya tenido la dinámica del Coliseo. Sufrió todas las cuestiones del tiempo, sufrió también cuestiones físicas por la propia estabilidad, quizás los temblores y el mismo saqueo llega hoy así. Inclusive el Coliseo hoy día está como un museo, y en la Semana Santa, digamos que el Papa desarrolla ahí todas las estaciones que son de carácter litúrgico, ¿verdad? Que recuerdan la cristiandad. Es un programa de entretenimiento, y podemos ver que este Coliseo sí tiene algunas cuestiones. Que cuando hacemos referencia a nuestro curso, que hablamos de los principios constructivos y hablamos de los sistemas constructivos que pueden salir, ¿verdad? Entonces, principio constructivo decimos, sí, todo el edificio prácticamente está hecho con el hormigón romano. Entonces podemos decir que tiene una alta presencia estereotómica. Pero recuerden que hay elementos que estaban en el Coliseo y que ahora no están. Uno de ellos, uno de esos elementos, ¿qué es lo que ahí había arriba mismo del Coliseo? ¿Alguien recuerda qué había arriba del Coliseo? ¿Cómo se llamaba ese sistema de toldos que había arriba? Velarium. Esto tenía un dispositivo de elementos verticales que sostenían todo ese tema del techo, del cerramiento superior, que en algunas pinturas se verifica, ¿verdad? El velarium es tectónico y ya no está. Varios revestimientos se vieron a tormenta hacia acá, o sea que si por ahí pierdo la conexión, no sé cómo te explico, ¿verdad? Vamos a seguir como podemos. Tenemos el revestimiento con piedra, y también hay un espacio muy importante que luego en la evolución del Coliseo se instaló en su centro, que se llama el hipogeo. Entonces, el hipogeo tenía una suerte de sustracción en su plano base en el interior, y tenía toda una articulación que le permitía, dicen que, ¿verdad? Le llamaban la arena romana, pero en algunos casos, algunas partes del hipogeo se abría y salían las bestias de él, así como hay algunas pinturas que narran, pero como pintura, más que como pintura, viene como una suerte del mosaico, el revestimiento, que ahí habían batallas navales. Cuando de repente el emperador oficiaba, ¿verdad?, la apertura de algunos juegos, que algunos juegos duraban muchísimo tiempo, y de repente exhibían ahí tigres, hipopótamos de Nubia, de repente hasta, creo que en algún momento habrán traído hasta elefantes, no estoy muy de acuerdo, no recuerdo mucho exactamente eso, pero es como contar al pueblo romano, mira qué tan grande es nuestro imperio, desde dónde viene esa cuestión. Se puede decir que el Coliseo romano también es una suerte de organizador social. El primer nivel, que está a nivel del acceso, el que le correspondía el lugar más privilegiado al emperador y el senado. El segundo nivel era, obviamente, como en todas partes del mundo, toda la gente favorecida y beneficiada del emperador y del senado, los equites.
Después venían los ciudadanos romanos ahí arriba y último, apiñados allá arriba, digamos, los extranjeros y esclavos. Dicen que el Coliseo también tenía todas las cuestiones ahí dentro, había cuestiones comerciales y todo lo demás. Y los gladiadores eran luego considerados como gente famosísima. No sé cómo te explico. Tanto es así que dicen que la restauración del Coliseo, en una de esas, encontraron unos soldaditos de plomo. Y eso, a partir de ahí, digamos que el autor de la película Gladiador escribió la trama para generar la película. A partir de allí. Entonces, como aportes constructivos, podemos ver que está el arco de medio punto, también vemos la columna embebida como aporte constructivo. Como aporte arquitectónico, podemos ver, por ejemplo, el estilo que se da, digamos que podemos decir que esto es la tercera forma del orden, el orden superpuesto. Estilo dórico, jónico y corintio, podemos ver. En cierta forma, estos elementos no sé si están adicionados porque es el mismo muro que se muestra como un orden hacia afuera. No sostienen el edificio, pero hacen a su estética, hacen a su pauta, hacen al ritmo la repetición, como suele decir como suele decir Chin en su libro. Otro aporte también se podría decir constructivo que está en el edificio es la bóveda. En este caso, aparentemente es un arco de medio punto, pero esto tiene un espesor y hay partes del interior del Coliseo que estos muros son mucho más anchos, por lo tanto lo van convirtiendo también en estos largos pasillos abovedados. También se puede decir que tiene esa experiencia. ¿Cuáles son los sistemas constructivos que hay? Sistema constructivo. Cuando hay muro, se suele decir que es murario. Hay luego gente que asume que el Coliseo es un muro horadado. Horadar quiere decir perforar. Sacar del conjunto, sacar del muro, como dice Aparicio en su libro. Y esta horadación es posible gracias a la continuidad del material que está en su interior. Por eso que es posible esto, ¿verdad? Digamos que quizás no sea posible con el imaginario griego de pie derechos y un horizontal por todo el peso que tiene que tener, por todo lo que tiene que salvar como sistema constructivo. Quizás de esa forma no le servía la tecnología griega a los romanos, pero sí lo dirigieron de esta forma. Gran parte del interior está con revestimiento, está revestido y también tiene pintura mural. Bueno, esto es lo que podemos hablar a nivel de este programa. Entonces, podemos decir como principio constructivo que tiene una alta presencia estereotómica y tiene una presencia tectónica. La parte estereotómica se da por toda la continuidad del muro y también por el material que forma parte del continuo. Y la parte tectónica se da porque hay una suerte de anudar, enlazar, amarrar. Se puede retirar, por ejemplo, toda la parte del hipogeo. También se puede retirar el velarium porque no hay, y en algunos casos el revestimiento también. Pero con respecto al conjunto del Coliseo, lo otro tiene mayor presencia. Ahora, ¿qué sistemas constructivos hay? Sistema constructivo, si hay muro, es murario. Si hay, también tenemos una continuidad al arco de medio punto, podemos decir que también hay bóvedas. Por lo tanto, es abovedado. Podríamos decir que esos dos sistemas constructivos aparecen. Esta cuestión de la tecnología que va variando en los diferentes programas del mundo romano también varían con respecto a sus programas. En el caso de las viviendas, aparte de la tipología que conlleva la creación de la articulación del espacio, que tiene un espacio interior donde se junta el agua llamado impluvium y que esto tiene una suerte de corredor interior como nosotros conocemos acá el corredor Lleré, o como luego en el Renacimiento se va a llamar cortile, era una característica de las casas y villas romanas. Algunas tenían varios patios con estas galerías. Esto es una parte de una vivienda. Bueno, y acá al mirar esto podemos ver
que las viviendas romanas no son muy diferentes a nuestras viviendas. Claro, hoy día ya evolucionadas, inclusive algunas que partieron de tipología ya están muy cambiadas con respecto a lo que en algún momento fue lo romano, y algunas también se proyectan con la mirada moderna. Pero si vemos, analizamos una casa como tal romana, estas tenían muros de ladrillo. Entonces, si tienen muros de ladrillo, acá podemos ver que hay una pilastra, acá vemos que hay una columna embebida, podemos ver que hay pintura por las paredes. Eso le va a atribuir una dimensión especial. La cuestión de la mímesis griega que quiere entrar en el interior para simular ciertos acontecimientos naturales. Y el cerramiento superior, que es muy parecido hasta el de nuestras casas, que tiene estructura de madera y techo cerámico. Entonces, ¿qué principios constructivos hay en una vivienda romana? Cualquiera sea la vivienda, en líneas generales, hay un principio constructivo romano en los muros de la casa y un principio constructivo estereotómico. Y hay un principio constructivo tectónico en el sistema de columnas que van a soportar el patio interior y también el cerramiento superior. Podemos ver que hay esos dos. En algunos casos hay más, en otros menos, pero va por allí. Ahora, ¿qué sistemas constructivos hay? Si vemos que hay paredes, por lo tanto es murario. Algunas viviendas, en algunas viviendas creo que había algo de bóveda, pero no era casi una tradición. Y aparte de la cuestión muraria, tenemos el cerramiento superior hecho con el techo de tejas. Y el sistema de columnas que tenemos para cerrar el espacio y articular desde ese exterior llamado patio o impluvium al interior a partir de una galería, eso sí tiene un sistema constructivo trilítico, arquitrabado o adintelado también. Trilítico es por un lado y arquitrabado o adintelado es la misma cosa. Entonces son, digamos, como dos maneras de llamar a esto. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? No sé yo si en Asunción, pero en varias ciudades del interior del Paraguay todavía permanecen estos rasgos. Por ahí a alguien le interesa encontrar las vinculaciones espaciales, plásticas o simbólicas o constructivas, o algunos aportes constructivos, algunos aportes arquitectónicos que permanecen del discurso de la vivienda romana en algunas viviendas llevada a cabo en Paraguay. Y como todo trabajo final tiene una investigación, tiene que tener tiempo, dice, desde 1920 hasta 2000, qué sé yo, por decirlo así. Y también acotar el lugar, por ejemplo, de la ciudad de Caazapá, de la ciudad de Cacupe o de la ciudad de Capiatá. Qué pena por Capiatá, porque Capiatá pierde rápidamente su patrimonio. Cada vez que pasas por ahí hay un edificio antiguo menos. No sé yo si alguien es de Capiatá. SOS ya. Bueno, este es el interior del hipogeo, y acá en este caso podemos ver que este muro está hecho con piedra y tiene los arcos de medio punto. Acá hay una característica especial en el arco de medio punto, que están constituidos por trozos de piedra. El elemento más importante del arco de medio punto es su pieza central, que se llama dovela. El arco de medio punto, cuando recibe el esfuerzo, transmite el arco, digamos, a su base, pero necesita de apoyos, digamos, de muros para que esto no se deforme, para que la pata no se deforme. Esa es una característica del por qué también reside el éxito de la arquitectura romana y permanece hasta hoy. Acá vemos parte de su hormigón ciclópeo. Aquí tenemos el arco de Tito. Una vez pusimos en el examen, antes cuando teníamos el examen presencial, habíamos puesto el arco del triunfo de Tito. Y se podía analizar así, según las preguntas que habíamos hecho, ¿verdad? Porque las preguntas de un examen, pues, voy a hacer la pregunta. Apenas es una guía para interpretar nomás lo que tenemos. Nuestro acercamiento a estas miradas no es científica, sino es solo para interpretar cómo es que se pueden construir estos edificios, cómo se pueden conformar y cómo podría incorporarse, por ejemplo, una teoría que en este caso la de Aparicio Guisado viene muy bien. Cuando miramos el arco de Tito, que es un elemento
un programa urbano de carácter militar, porque por abajo cruzaba el imperio, cruzaba el ejército romano cuando venía. Imagínense, toda la ciudad romana estaba esperando eso. Estaban trayendo un éxito, una nueva conquista, un nuevo territorio para Roma. Se puede decir que el arco de triunfo tiene una alta presencia estereotómica. El interior no es hueco, es macizo, tiene una alta presencia estereotómica, pero no puedo decir que es estereotómico nomás. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá afuera, todo lo que yo veo como piedra es revestimiento. Así que el revestimiento es un elemento que se articula a otro de manera interdependiente, están allí, y por lo tanto el revestimiento necesita el muro para sostenerse. De otra forma no hay, no puede ocurrir, ¿verdad? Y entonces en este caso podemos decir que tiene una presencia tectónica. ¿Cuáles son los sistemas constructivos que tiene? Y vemos que esto es la síntesis de un muro y por lo tanto es murario. Pero también vemos que hay acá la continuidad del arco de medio punto. Entonces esta es una bóveda. Su otro elemento del sistema constructivo es el abovedado. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos que tiene? Y podemos ver que acá tiene una columna embebida. Hay como una suerte digamos, de un entablamento recto. Podemos ver la división que hicieron luego desde ya los romanos, toda la parte digamos, de la culminación, la cornisa, toda la parte del desarrollo del muro que va a contener los fustes de las columnas y también toda la parte de la base. Entonces, eso puede ser un aporte arquitectónico. También te puede asumir como un aporte arquitectónico, pero de menor presencia, el diseño gráfico que está incorporado al muro y las ornamentaciones que tienen. Eso también es un aporte arquitectónico. ¿Y qué aporte constructivo hay acá? Y podemos citar lo que ya estábamos hablando. Por un lado, el hormigón romano es un elemento y también vemos que un aporte arquitectónico es el revestimiento. Eso también puede ser. Lo constructivo está más cercano a lo otro. O sea que en este caso, por ejemplo, permanece el arco de medio punto como un elemento que va a generar estabilidad. En un detalle que nosotros vemos acá del Panteón de Roma, entonces podemos ver que esto dispone de 43,30 metros, que es digamos, su diámetro. Y ahí tenemos la presencia del óculo. De esta manera se establece, ¿verdad? Las cuestiones. Se establece esas cuestiones. Vemos también que el muro, digamos que está, como yo les había dicho, viene calándose para disminuir material y también al mismo tiempo para distribuir mejor los esfuerzos y va reduciéndose. Acá está la parte de los anillos que le había comentado y ya en la parte de arriba la culminación con la piedra. Y acá aparece la piedra pómez y acá aparece el tema del óculo. La ingeniería de los romanos también va un poco más hacia allá y llega hacia la presencia de los acueductos. El agua es un líquido vital. No hay ciudad si no hay agua. No podemos vivir sin el agua. Y los romanos se ingeniaron en traer el agua de donde ellos no tenían a través de estos dispositivos, que se pueden decir que son como planos virtuales donde hay una secuencia de arcos. Si analizamos el libro de Qin, acá están todos sus elementos, ritmo, repetición, pauta, también hay una suerte de eje, etc. Esta estabilidad que le confiere la presencia de la secuencia de arcos y al mismo tiempo de bóvedas, y al mismo tiempo esta posibilidad de disminuir el material con la superposición hizo posible que esto pueda erigirse, ¿verdad? En este caso el material es la piedra y en algunos casos se dio que se hizo con una manera combinada de, digamos, el hormigón romano y el revestimiento. Bueno, hay muchas maneras de imaginar la cuestión romana. También podemos hablar de tipología. Tipología es una suerte de consenso espacial y quizás formal de mucho éxito en un momento dado
y que tiene una aceptación tal que de ahora en más se repite eso en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, cuando vas a hacer proyecto de arquitectura, vos te preguntas, ¿vas a hacer por tipología o vas a hacer por alguna razón moderna? Yo le digo cuando vos partís de una idea. Si vas a hacer una vivienda por tipología y miras la calle en Paraguay, por ejemplo, vas a hacer con el corredor Yeré, con el patio interior, o vas a hacer la culata Yobay, o podés tomar algunas tipologías indígenas que ahora se están analizando mucho más. Pero si yo estoy en Roma y yo tengo que hacer, construir, generar el espacio para un dios, porque el emperador me está pidiendo, entonces estoy mirando en la tipología de los templos, cómo va evolucionando, cómo va cambiando. Entonces, esa es la tipología, tiene ciertas formas que le son constantes. Bueno, generalmente los romanos trabajaron con la planta rectangular y en algunos casos la circular, por ejemplo, como el templo de Vesta. Aunque los griegos sí trabajaron también la planta circular, no fue muy constante. Digamos que de por ahí algún evento, pero la mayoría de los casos se dio hacia las otras formas racionales, como el rectángulo, por ejemplo. Bueno, acá tenemos algunas imágenes del templo romano. Acá conocemos el Panteón de Roma, donde yo les había dicho, es la presencia del pórtico. Pórtico es la columnata con el frontón, a esto le llamamos el pórtico. Seguido hay un arco de triunfo y luego se accede al interior, que es el recinto que guarda el espacio principal del Panteón de Roma. Acá vemos el templo de Vesta, que tiene ciertas características. Tiene digamos, una planta circular, una suerte de órdenes en torno a él, y se puede decir que hay como una suerte de sistema trilítico si uno lo mira, pero la techumbre y todo el cerramiento, por ejemplo, es distinto, porque acá tiene una carpintería de madera y tiene un cerramiento cerámico. Y luego hay un acontecimiento interesante en la evolución de templos, como el templo de Nîmes o Nimes, que está en la ciudad, hoy día está en la ciudad francesa, ¿verdad? En la ciudad francesa de Nimes, y que antiguamente era obviamente imperio romano. ¿Cómo podemos analizar esta cuestión? Y aquí hay algunas cuestiones que estábamos analizando ya. Si miramos la planta y vemos parte de su alzado, una suerte de perspectiva, si nos preguntan qué principios constructivos tiene, ¿qué le podemos decir mirando la planta de arquitectura? ¿Quién se anima a decir qué principios constructivos tiene? ¿Alguien que se anime? Una característica romana es la de sobreelevar el templo. A esto le van a llamar podium. Y el podio al mismo tiempo tiene una suerte de escalinata. Ya es una razón romana, ya que el orden romano se apoya sobre un pedestal. En este caso, la continuidad se conforma en el podio. Por eso ya sabemos que estamos en presencia de un templo romano. Entonces, miramos acá la planta y vemos que donde hay una continuidad del material que está pintado de negro, que son los muros que tenemos acá, ahí decimos que hay una presencia estereotómica. Pero acá abajo en el podio también hay una presencia estereotómica. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del Partenón? El Partenón está apoyado sobre un crepidoma y uno de los 3 niveles del crepidoma es el estilobato. Y todo eso tiene una presencia estereotómica. No está apoyado directamente sobre la piedra de la Acrópolis, sino que tiene un artificio para que el edificio pueda, digamos, insertarse allí, pueda tener su presencia arquitectónica, ¿verdad? En este caso es así. Y podemos ver también que vemos que cada tanto aparece como una suerte de columna. Sí, esto se puede analizar desde el punto de vista de su estilo porque es una columna embebida, pero el muro en sí sostiene el cerramiento superior que va a contener la cela o la cella, como le suelen llamar también. ¿Cuál es el otro principio constructivo? Acá
en este caso, por ejemplo, donde estamos observando que tiene la columna embebida, esto forma parte de lo estereotómico. Pero acá hacia afuera aparecen los órdenes que van a formar parte del pórtico y van a sostener parte de la columnata. Esto tiene una presencia tectónica. Se puede caer esta parte del templo, pero esto no se va a caer. Entonces, por fuera uno va a decir, bueno, esto es digamos, una suerte de revestimiento, como una suerte de adorno, pero a nivel de estilo nosotros le llamamos, esto es uno de los usos del orden que se llama columna embebida. Esa es su correcta definición, columna embebida. Entonces, pero nos falta la última parte, que es la parte del cerramiento superior. Así que esto que tiene un sistema de cerchas en su interior, tiene un sistema, digamos, del techo. Tiene una presencia tectónica. Este templo hasta hoy día está en pie y por eso es que tiene mucho auge de visita para seguir estudiándolo. Libros y libros y libros se hicieron sobre el análisis de este edificio y probablemente va a surgir todavía, ¿verdad?, más información sobre él. Ahora, ¿cuáles son los sistemas constructivos? Bueno, sistema constructivo, yo veo que acá hay un pie derecho, hay otro pie derecho y un horizontal. Por lo tanto, tiene un sistema constructivo trilítico y también es arquitrabado o adintelado. Como veo que hay paredes, es un sistema constructivo murario. Todo el podio se maneja como un muro. Y aparte tiene el sistema del techo. O sea que tiene varios sistemas constructivos juntos. Varias maneras de hacer que le permite a este edificio erigirse y tener presencia. Bueno, acá tenemos, estos son, por ejemplo, elementos arquitectónicos o aportes arquitectónicos. El frontón, el entablamento, porque va a tener un montón de metopas, triglifos y demás. El naos, que es como la antesala, o el naos también le llaman a la cela, pronaos, que es su antesala. Le llamamos plinto a esta articulación como una salida tipo cornisa. Esas son cosas que los arquitectos manejamos. Si no tiene, tiene un efecto, y si tiene, tiene otro. Eso es, digamos, llevado a una cuestión coloquial, de un análisis que uno puede hacer con su proyecto hoy día. Pero en el templo tiene una salida que resuelve cuestiones de estética y al mismo tiempo de proporción. La sombra que genera también hace ver al conjunto del edificio. Entonces la escalinata también es un aporte, digamos, arquitectónico. ¿Y qué es lo que sería el aporte constructivo? La columna, el muro. También podemos hablar de toda la estructura que arma el cerramiento superior. Eso es lo que es lo constructivo. Probablemente si estas columnas tienen un émbolo en su interior, que generalmente utilizaban los griegos, pero acá no podemos saber porque hay que desarmar el edificio para poder saber qué hay en su interior, ¿verdad? Bueno, también aparece, ¿verdad? Acá vemos que hay una suerte de revestimiento que creo que ya conté, pero cuando el revestimiento cuenta una cuestión, ya sea por su textura, por su color, está acercándose a, digamos, acercándose a tu sensibilidad, ahí estamos ante una presencia arquitectónica. En cambio, cuando lo citamos así directamente como un revestimiento, ahí aparece como algo constructivo, ¿sí?, que es como cuando aparecen nuestras cocinas, por ejemplo. Vamos a revestir con un azulejo. Bueno, cuando hablamos de revestimiento parece que es constructivo nomás. Sin embargo, hicimos un diseño con él y ahí pasó a ser un aporte arquitectónico. No es solamente que viene el albañil y te coloca un azulejo de un color de punta a punta. Cuando hay figuración, cuando hay un patrón o algo que se repite o que tiene un mensaje, ahí hay un aporte arquitectónico. Bueno, vemos aquí que, por ejemplo, en este templo que reúne todas las cuestiones, el Imperio Romano se difundió por gran parte de todo el mundo antiguo. Tenía su muralla, llegó hasta el Imperio Británico posteriormente, pero todo lo que estaba por fuera de la muralla era denominado bárbaro. Tenía su limitación. Y en ese territorio de expansión, por ejemplo, acá vemos en Barcelona que permanece, por ejemplo, este templo que es romano. Acá vemos algunas características
de España, donde parte del templo, digamos que queda, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principios constructivos que tiene este templo? Hay un principio constructivo estereotómico que se da en todo su podio, una parte que se da en los muros que van a cerrar una suerte de cela y luego ya no vemos. Por otro lado, vemos un principio constructivo tectónico, ¿sí?, que se da en estas cuestiones de los pies derechos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas constructivos que hay? Queda una parte de muro, por lo tanto es murario. Acá vemos que hay un sistema constructivo trilítico. También se puede decir que hay un sistema constructivo arquitrabado o adintelado, y el sistema de cerramiento superior que ya no tiene. Obviamente cayó todo eso probablemente con el tiempo. Acá vemos otra imagen de la Maison Carré, así es el nombre de este templo que está en Nîmes. Frente a él está un famoso proyecto de Norman Foster que guarda mucha relación formal y estética con este templo romano. ¿Cuántos siglos ya? Desde el siglo I hasta el año 2022 está presente en la ciudad francesa de Nîmes. Si viví en Francia, viví en algunas ciudades que no están muy lejos, tomar el TGV y llegar enseguida allí, sin problema. Bueno, entonces, cuando miramos estos elementos, digamos que son puramente arquitectónicos, como, digamos, el estriado que tiene, digamos, el orden, la belleza de la piedra que tiene esculpida como capitel, toda la parte del entablamento recto que tiene. Acá podemos apreciar que tiene digamos, un artesonado, parte del frontón que tiene esa incorporación de la cornisa que da esa suerte de profundidad, genera luces y sombras. Lo que habíamos visto con la articulación del muro para subir, todo eso arma la belleza. Todo eso gestiona la belleza. Y esto está controlado en base a la sección áurea, en base al concepto de simetría. También está la cuestión de la armonía de partes, un sistema de proporción que tiene el edificio, que hasta inclusive hoy día se sigue estudiando a ver si de verdad coincide de esta manera o no. Y se puede, a partir de él, seguir investigando más y más. Vemos acá, como los templos también podemos ver que con respecto a su estilo, por ejemplo, este trástilo o pseudoperíptero, y cómo aparece, cómo se mantiene todavía hoy algunos vestigios que en algún momento quizás fue el revestimiento que habrá tenido. Bueno, entonces estas son otras imágenes más. Acá vemos el templo de Vesta en el año 142, el material es cerámico, no está todavía bien resuelta la articulación de un material cerámico en un techo circular. Tengo miedo que se vaya la luz. No sé cómo te explico. Acá vemos la planta, hay una flor de tormenta hacia mi casa. Acá vemos el Panteón de Roma, para ir viendo cuando Agripa lo erige en el año 27 antes de Cristo. Y vemos también la presencia del principio constructivo tectónico en este pórtico de acceso, y aparece la presencia del principio constructivo estereotómico en el resto del edificio. Vuelvo a repetir, ¿qué sistemas constructivos tiene? Sistema constructivo trilítico o adintelado o arquitrabado, sistema constructivo murario, como hay arco de medio punto y esto es una bóveda, se puede decir que es un sistema abovedado, y también podemos hablar del sistema del techo, o sea que tiene varios. Con esta aproximación, y si uno puede captar esto, ya avanzamos gran parte del libro. A veces el libro toma la retórica de hacer un poco más complejo, un poco más conceptual ciertas cuestiones, pero que uno, si lo interpreta rápidamente, puede leer en algunos paradigmas. Paradigma es un edificio que aparece en un momento y que va a generar una suerte de ejemplo para lo que va a venir después. Entonces podemos ver acá en la planta del Panteón que todo esto es estereotómico. Ya sabemos que los romanos iban dejando estos espacios libres para, inclusive también para
como estabilidad para ahorrar parte del material y al mismo tiempo para generar esa suerte de articulación del espacio interior. Y el acceso se caracteriza por una presencia tectónica. Ahora podemos ver que el tratamiento del piso no es solamente un adorno, entre comillas, sino que viene de una geometrización profunda que tiene que ver con la misma geometría del edificio. Acá la profesora en el PowerPoint escribió, dice que es la síntesis del cielo y de la tierra. ¿De dónde viene esto? Cuando hablamos la parte de la poética, estamos hablando de tres instancias. Por un lado, el contexto que le lleva, digamos, al emperador a construir este templo. Por otro lado, el contexto social por el que están y también la referencia a la materialidad, de dónde va a venir, qué materiales van a tener, con qué se va a construir y finalmente la idea de lo que va, por qué razón, cuál es la idea que materializa este edificio y tiene muchas interpretaciones y en este caso la profesora escribe la síntesis del cielo y de la tierra, dice. Bueno. Acá vemos, verá, algunas otras partes que vamos a poder ver en los libros que tenemos para estudiar y podemos ver que inclusive qué articulaciones con materiales y qué efectos de color se obtiene. Si uno hace una referencia de cuestiones arquitectónicas, entonces acá podemos ver la presencia de órdenes, también el uso del orden es digamos, el orden sobre pedestal. Acá aparece, digamos, la pilastra, porque es cuando el pilar está, digamos, incorporado al muro y luego aparece la continuidad del muro que es del cilindro en sí, del habitáculo que va a generar el interior. Son otras secciones para analizar cómo se comporta el edificio. La altura, el espesor, 1,20 m, dice que mide en esta parte, bien ancho es. Y cómo se va a comportar la cúpula. ¿Qué aportes arquitectónicos también se puede decir que tiene? El orden, el entablamento recto, el frontón, también se puede hacer una síntesis de todo esto como en el pórtico, tiene el arco del triunfo, tiene la cúpula y en cierta forma se puede decir el muro continuo. ¿Y por qué es importante, verdad? ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Bueno, estos son, y por eso que es importante la presencia de algunos artistas o que manejan la parte gráfica. Como en otros momentos de la historia no teníamos celular, no teníamos cámara fotográfica, no teníamos cámara para filmar y todo lo demás, los artistas podían pintar al óleo o podían hacer un grabado o un dibujo de él. Y de acuerdo a cómo el artista interpretaba, tenemos más o tenemos menos detalles de estos edificios. Según la mirada de esta persona que hizo un grabado, en el momento en que visita, dice que este edificio tenía estos elementos. Si uno recurre a la fotografía, por ejemplo, en nuestro caso, hay varios grupos, digamos, en el Facebook, y uno puede ver que el Panteón de los Héroes tenía un conjunto de esculturas en el frontón que ya no está más. También ahí a nivel de la acera, para acceder a la escalinata, había como una suerte de pórtico. Y un tiempo después también se hizo el Arco del Triunfo ahí cerca. Estas cuestiones que en algún momento aparecen como elementos de la composición y que aportan simbología y que también aportan un discurso arquitectónico, están y no están en el tiempo. Y en este caso, por ahí alguien dice, yo quiero saber si de verdad estuvo acá el Arco del Triunfo, entonces tiene que hacer como una suerte de autopsia a la calle Palma. Tiene que, según los datos fotográficos, tiene que empezar a cavar para ver si de verdad está el cimiento más abajo para confirmar. Pero ese es un valor de la fotografía histórica, no como ahora que uno ya puede alterar y colocar cualquier acontecimiento que tal vez no es cierto, armarlo como una suerte de fake. Bueno, acá vemos, según la construcción del autor que hizo esta investigación, teóricamente para él este espacio existía en el frente del Panteón de Roma, ¿verdad?
si uno mira esto, tiene mucha vinculación con el Panteón de los Héroes. El Panteón de los Héroes de Asunción es como la síntesis de toda la historia greco-romana que se va a dar con el tiempo, inclusive con el Renacimiento y también con una parte del neoclasicismo. Cuando uno ingresa en el Panteón, entra en otra dimensión, una dimensión espacio-tiempo muy distinto. Puedes comprarte una empanada de jamón y queso en el Lido, puedes estar comiendo eso. Yo digo de la empanada porque es lo que forma parte de su vida cotidiana en ese sector que es muy turístico. Y cuando Celso, se te escucha entrecortado. fotografía con un angular. Desde que hablaste de la empanada ya no se te escuchó. Desde el Lido, profe. Y ahora me escuchan mejor. Ahora Sí, ahí sí. sí se escucha bien. Porque viste que este pues es ondativo, no sé cómo te explico. Que lo que estaba comentando es que si entras en el Panteón, entonces también podés experimentar el tiempo en sus dos maneras de ser, que eso también va a acompañar el discurso de la arquitectura en otro momento que vamos a analizar, ¿verdad? Ya no se te escucha otra vez, profe. Celso, te ¿Tenemos fuiste alguna otra imagen vez más? de nuevo. ¿Será qué tal si dejamos hasta acá y continuamos en la próxima? Porque hay todavía tiempo según el plan de clases. Sí. Da tiempo para completar en la próxima. Bueno, y dejamos acá entonces. Bueno, porque se está yendo tu señal. Ahí volví otra vez. O como vos digas. Dale, Lisa, podemos dejar aquí, porque lo otro es un video y si es que no hay luego señal, acá se está por caer todo el tiempo, no sé cómo te Acá explico. también está así. Sí, en casa también. Por eso, Y, sí. y la Bueno, próxima y clase bueno, podemos ver la colita que te faltaba, vemos el video y después empezamos el siguiente tema. dale, genial. Así, Clarice, está muy bien. Y entonces, y Clarice también habló hace un ratito, pues. Ah, bueno. Y bueno, Lisa, entonces, si vos podés armar el cierre del curso, algunas palabras, no sé cómo te explico. Y no sé qué decir, que aprovechen la lluvia, los que van a dormir temprano, y los que se van al concierto, no sé cómo van a aprovechar. Creo que había el concierto, ¿verdad? Hoy es el concierto. Creo que es el primer día, por lo que escuché. ¿Qué estarás haciendo? No. Hoy parece que es el primer día. Y bueno, qué pena para un concierto tan preparado, ¿verdad? Ojalá que termine la lluvia y que pueda ocurrir. Pero eso es a cielo abierto, Celso, afuera es. A cielo abierto es, Lisa. Ay, qué bárbaro. Igual con lluvia, continúa, profesor. Qué gusto. Total, ya se fue Lola Megan a ver Yuyal y todo eso. Y bueno, gente, nos vemos, entonces nos reencontramos Dale. el martes que viene. Muchas gracias, nos Bye, vemos el bye. martes. Gracias, Celso. Gracias, pues, Clarice. Gracias, Lisa.